Vamos a observar un tema titulado El fruto del pecado. ¿Ok? Dice así, Génesis, versículo 37-29. 37-29 dice, cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió con sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí. ¿Y yo a dónde iré? Dice el versículo 31. Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Ok? Entonces, si no tenés nuestro pasaje, es un poquito más corto que las semanas pasadas, pero la verdad es que tiene bastante que decirnos. ¿Ok? Este capítulo, ojo, esta sección, perdón, nos habla acerca de los resultados del pecado. Nos habla acerca de qué sale cuando yo peco. ¿Sale felicidad o sale un sentido de plenitud? O, si ya somos más realistas, sale un sentido de vergüenza, de culpa, ¿sí? ¿Sale bienestar o sale dolor? ¿Qué es lo que sale cuando tú y yo pecamos? Y como le estaba diciendo, hay muchas ocasiones que simplemente pensamos nosotros que va a salir algo bueno de este pecado, ¿no? Por ejemplo, si una persona está a punto de cometer un pecado sexual como la masturbación, como la fornicación, ¿sí? Tú vas y piensas simplemente en ese momento que te va a traer a ti satisfacción, ¿no? Que va a cumplir ese deseo que tú quieres llenar, ¿no? Sucede el acto y claro, llega por un momento algo de disfrute, ¿sí? Pero lo que vemos después es que tras eso llega, por ejemplo, un sentimiento de vergüenza, de culpa. O si está uno en una fornicación, por ejemplo, llega que se embaraza la pareja y no tienen ellos para poder hacer esto, ¿no? Salen simplemente cosas malas, pero que muchas veces no son al momento. Y entonces lo que sucede usualmente, lo podemos resumir así, es que tú y yo pasamos por un momento de pecado, ¿sí? Ese momento luce todas las cosas buenas, va a pasar que va a satisfacerse todo lo que yo quiero, pero ese momento termina. Y tras que termina, entonces llegan las verdaderas consecuencias, ¿no? Es la forma en la que opera Satanás. Nos coloca en un momento y no nos deja ver más allá de ese momento. Y si tú y yo hacemos caso a lo que nos coloca de frente y no observamos más allá del momento, de un poco de celos, de un arrebato de ira, de repente podemos caer en las consecuencias. De la ira, por ejemplo, uno va y se está enojando en la calle, está en su coche y está yendo contra otro coche y en ese momento parece que está bien su ira, se siente bien la persona y termina en un choque, ¿sí? Un poco de celos y termina rompiéndose la relación, ¿sí? Básicamente lo que sucede es que siempre somos nosotros gente que no ve más allá de los momentos, ¿ok? Y no vemos que llegan consecuencias devastadoras, como puede ser una culpa que te aplasta, porque cuando tú cometes algo malo, sabes que tienes esa culpa, ¿no? Sabes que alguien te podría descubrir, por ejemplo, sabes que pueden venir consecuencias malas y esa culpa te aplasta a ti, ¿sí? O puede ser que simplemente de ese pecado desciendes a otro pecado más fácilmente,
un pecado para encubrir lo que ya hiciste, por ejemplo. O puede ser que simplemente la cosecha del pecado, el fruto que da, es que hieres a otras personas y te hieres a ti mismo. Eso es básicamente de lo que nos habla este pasaje. Aquí en este pasaje tenemos a los hermanos de José, que muy probablemente pasaron por lo mismo. Tuvieron un momento en el cual ellos estaban muy enojados en contra de José, y ese momento les pasó así de rápido y de repente ya habían vendido a su hermano. Y de ahí fueron otros 22 años para que lo volvieran a ver. Un momento que generó una consecuencia extremadamente larga. ¿Sí? Entonces aquí eso es lo que estamos viendo. Les cuento un poquito del contexto y nos vamos al pasaje. En el pasaje, los hermanos de José ya vendieron a José, ¿ok? Pero justo antes de que vendieran a José, Rubén, que era el hermano mayor, el más grande de los 12, va y interviene, porque el plan original de los hermanos era asesinar a José, no solamente venderlo, sino asesinarlo, ¿sí? Entonces él interviene y dice básicamente, no lo asesinen con sus manos, sino tírenlo en ese pozo, déjenlo en ese pozo, abandónenlo y en algún tiempo se va a morir de hambre, ¿ok? Si notan, Rubén no actúa como que del todo bien, no defiende como tal a José, está queriendo preservar su vida, pero la forma en la que lo está haciendo es básicamente abandónenlo en un pozo para que se muera, ¿no? El plan de José nos cuenta, de Rubén, perdón, nos cuenta la Biblia, que era que después de que se fueran sus hermanos, él iba a ir y iba a rescatar a José, lo iba a sacar del pozo. Entonces lo que hizo básicamente fue como un engaño con los hermanos. Les dijo que iban a dejarlo ahí a morir, pero realmente él iba a sacarlo después, ¿ok? Ahora, lo que pasó después de eso es que Rubén, por alguna razón, no dice la Biblia cuál, por alguna razón se alejó, probablemente unas horas, quizás un par de horas, ¿sí? Y en lo que él se alejó, los hermanos andaban comiendo y vieron que llegaban unos mercaderes, unos comerciantes, madianitas, esa es la nación de la que venían. Y entonces, estos comerciantes lo que hacían era que iban por el camino a Egipto, donde iban a vender unas flores aromáticas, ¿ok? Y cuando iban en el camino, de vez en cuando se acercaban personas y les vendían esclavos. Entonces los hermanos vieron una oportunidad y dijeron, ¿qué tal si nosotros actuamos como que José es un esclavo y lo vendemos? ¿Sí? Entonces fueron y lo sacaron del pozo y se lo entregaron a los madenitas y lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Sí? Entonces ahí, nótese, ya habían pecado. Ya habían pecado también Rubén, porque primero que nada Rubén cometió un error increíblemente grande, que era que lo hacía culpable de esto, ¿no? Que era que en vez de defender a José, Rubén decidió simplemente actuar como a medias. No lo voy a defender por completo, pero tengo un plan para que después de eso pueda rescatarlo. La forma de él era, voy a pecar un poco y de ese pecado voy a conseguir esto bueno que voy a sacar la vida de José. ¿Sí? ¿Notan? Entonces ya habían pecado todos los hermanos, incluido Rubén. ¿Ok? Porque Rubén no lo defendió, no fue valiente, sino que fue un cobarde y decidió solamente engañar a sus hermanos, no decirles que respetaran la vida de José, que él era un hermano suyo que debía ser amado por todos ellos y que debía ser llevado de vuelta a casa, a salvo. ¿Sí? Entonces fue un cobarde. ¿Ok? Ahora sí ya comenzamos con la exposición de hoy. Vemos entonces nosotros en Génesis 37, a partir del versículo 29, que surgen tres, tres consecuencias devastadoras del pecado. ¿Ok? Tres consecuencias devastadoras del pecado. Que ojo, la razón por la que las vemos el día de hoy no es solamente para decir, eso es lo que pasó en ese momento, sino es para decir, esos,
esos resultados trágicos son patrones que van a seguir saliendo hasta el día de hoy. Cuando tú y yo cometamos pecados, van a salir estas consecuencias. Y yo tengo que estar bien consciente de que van a salir estas consecuencias si quiero yo evitarme estos pecados. ¿Sí? Los pecados que hay en tu vida, los que te llegan a llegar como una tentación. Si quiero evitarme esos pecados, necesito saber qué consecuencias tienen. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces aquí les van las consecuencias. Primera consecuencia, primer punto del día de hoy. Primera consecuencia que surge del pecado. Culpa. Culpa por las consecuencias. ¿Ok? Igual mejor lo voy a cambiar el nombre, espérame, porque siento que va a ser medio confuso. Mejor culpa por los resultados. ¿Ok? Como son tres consecuencias, mejor cambiemos esa palabra. Culpa por los resultados. ¿Ok? ¿Qué se refiere a esto? Básicamente, que cuando tú llegas a pecar y yo llego a pecar, después de eso nos puede llegar un sentimiento, un pensamiento de, ¿ahora qué va a suceder? No me quiero afrontar yo a las consecuencias, ¿sí? Nos llega un pensamiento de, voy a estar lleno de vergüenza delante de mí, delante de las personas, ¿sí? Así sucede, ¿ok? Vámonos al pasaje para que lo vean. Dice el versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo, ¿ok? Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Noten, noten, o sea, Rubén regresó después de esa ausencia de varias horas. Muy probablemente él estaba pensando, mi plan va a tener éxito, ¿sí? Quizás tuve que mentir, quizás tuve que pecar para esto, pero va a tener éxito y voy a lograr rescatar a José, ¿sí? Pero de repente va llegando al pozo y lo encuentra vacío y lo destroza a Rubén el encontrarlo vacío. Lo destroza tanto que se rasgó su ropa. La razón por la cual se rasgaban la ropa en estos tiempos era para expresar de una forma física externa el dolor que había en el interior, como si mi corazón se estuviera rompiendo y por eso estoy rompiendo yo la ropa, ¿sí? Entonces está expresando él este dolor. ¿Pero por qué? Ahí es donde tenemos que notar nosotros cuáles son las palabras que salieron de la boca de Rubén. ¿Fue acaso sus palabras, el muchacho no está allí, qué le habrá pasado? ¿Sí? ¿O fueron sus palabras, el muchacho no está allí, mi padre se va a preocupar? ¿O fueron, el muchacho no está allí, qué más hicieron los hermanos? ¿Qué más me vi envuelto en contra de Dios? No fueron ninguna de esas. Si notan, sus palabras fueron, el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? O sea, notan, lo que se preocupaba él, Rubén, era acerca de sí mismo, y yo. Su angustia no se centraba en qué le iba a pasar a José, no se centraba en si ya lo habían asesinado o si lo habían vendido en este caso, ¿sí? No se centraba en qué le iba a pasar a su papá, ni se centraba en qué habían hecho en contra de Dios. Su angustia se centraba en sí mismo. ¿Qué le pasará a Rubén? ¿Sí? Notan, por eso es que esto es algo que llega a suceder mucho, ¿sí? Hay una forma de pensar acerca de esto que nosotros tenemos que tener bien claro, que es cuando tú llegas a pecar, tú tienes que llegar al arrepentimiento, ¿no? Yo tengo que llegar al arrepentimiento, ¿sí? Pero una de las cosas que va a suceder que me va a impedir llegar al arrepentimiento es la culpa, que es de la que estamos hablando aquí, ¿sí? Pero es una consecuencia que surge muy normalmente. Cuando una persona peca, lo que llega más fácilmente es la culpa.
eso que le evita estar avanzando hacia el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a definirlo, nada más para que lo tengamos. La culpa, ¿qué significaría en este momento? La culpa estaría haciendo referencia a las consecuencias. Las consecuencias y las emociones que surgen de esperar estas consecuencias. ¿Ok? Las consecuencias y las emociones que surgen de esperar estas consecuencias. ¿Ok? Entonces, por eso, la culpa muchas veces se ve, por ejemplo, en qué es lo que me va a pasar. Aquí este Rubén estaba pensando, cuando lleguemos con mi padre, él se va a enojar conmigo, va a haber ira en contra del padre contra mí, porque Rubén era la cabeza, era el más grande de los hermanos. Entonces él iba a ser el que iba a ser el responsable. Entonces iba a llegar como consecuencia la ira de su padre. ¿Sí? También puede ser no solamente eso, sino las emociones que surgen de eso. Si yo voy y sé esto, me lleno de vergüenza en contra de mi padre. Más bien, delante de mi padre, perdón. Sí. Si yo estoy pasando por esto, me lleno de vergüenza. Siento ese peso de emociones que también están actuando mal en contra de uno, ¿no? Su propio fracaso, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, si notan, la culpa está haciendo referencia a algo que no es con un arrepentimiento verdadero, porque no es que en verdad hice que fue malo, sino es qué me sucederá que es malo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo referencia, la culpa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucede esto el día de hoy? Si tú y yo pensamos el día de hoy cómo nos llega a pasar esta culpa, puede ser así. Pecamos, quizás dijimos una palabra que era dura, o sea, es una palabra que no teníamos que haber dicho nosotros, ¿sí? Quizás vimos un atajo financiero, una forma de salir mejor en dinero, pero que involucraba cosas que no eran buenas, ¿sí? Una aventura sentimental que llegó a fornicación, que llegó a una infidelidad, si es alguien en matrimonio, ¿sí? Quizás descuidamos una responsabilidad, ¿no? Y seguido de eso, lo que sucede es que te preocupas, ¿y ahora qué pasará? Si dije yo una palabra dura, quizás ahora, si fue delante de un jefe, quizás ahora me va a despedir. O si no me despide, quizás ahora simplemente ya caí de su gracia. Ya no me va a ver bien. Ya me va a dar más trabajo, ya no me va a colocar en los puestos que quisiera. Si yo vi un atajo financiero, ¿qué tal que lo descubren? Si es algo del SAT, por ejemplo, ¿qué tal si me envían a mí una carta con una multa? ¿Sí? Si es algo de una aventura sentimental y es una infidelidad, ¿qué pasa si se da cuenta mi pareja? ¿Sí? O si era de fornicación y empieza a llegar esa vergüenza de ¿qué hice? Deme 2 segundos, está pasando una moto aquí, muy ruidosa. Ok, ahora sí. El caso de esto es siempre, 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 cuando llega esa culpa, te pones a pensar qué va a suceder. Una relación rota, la pérdida de confianza de alguien, una sanción financiera, que tu reputación se arruine, ¿sí? El caso es, esa culpa llega a hacer que te sientas abrumado, ¿ok? Pero nótese, ese dolor surgió por nuestras mismas acciones. No, no es porque, no es ni siquiera un camino correcto, no es simplemente seguir sumergiéndose más y más en males, ¿ok? Es lo que se ve aquí, ¿va? Más bien lo que tenemos que hacer, hermanos, es, ojo, sí reconocer que actuamos mal cuando llegamos a pecar. Decir, por ejemplo, como el Salmo 51, si pueden hacer que sea allá, porque es un verdadero arrepentimiento. Salmo 51, versículo 3 y versículo 4. Ok. Sí reconocer que hemos actuado mal, pero reconocer básicamente,
a pesar de que yo he actuado mal, no vivo en esto y voy a salir de ello. ¿Ok? Y necesito para hacer eso reconocer que fue un mal delante de Dios, que fue un mal delante de la gente y aceptar las consecuencias, no llenarme de culpa, sino aceptar las consecuencias. ¿Sí? Dice el Salmo 53, versículo 51, perdón, versículo 3 y versículo 4, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Ok? Ahí está el antídoto para que tú y yo no lleguemos al pecado, para que tú y yo también no lleguemos a la culpa. ¿Ok? ¿Qué es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es reconoce cuando transgredes. Sin importar de que lleguen las consecuencias, reconócelo. ¿Ok? Si yo hice mal, a pesar de que me haya salido con la mía, tengo que reconocer que hice mal. ¿Sí? Y a partir de que reconozco que hice mal, nótese que reconozco en contra de quién, principalmente. ¿Quién fue? Dios. Dice el versículo 4. Contra ti, solo he pecado. ¿Sí? Eso es, me doy cuenta qué tan malo es mi pecado porque es delante de Dios, no solo delante de la gente. ¿Sí? Lo más importante que tengo que ver yo no es las consecuencias, sino que fue en contra de Dios. ¿Ok? Y cuando digo eso, tengo que reconocer también, con el hecho de que pequé, que merezco consecuencias. ¿Ok? Por eso cuando termina el versículo 4, si notaron, decía David, justo eres cuando juzgas. O sea, si me llegan a mí consecuencias, simplemente es porque Dios es justo. ¿Sí? Entonces no me lleno de culpa, no temo si van a llegar o no van a llegar las consecuencias, sino más bien acepto. Si llegan, es porque Dios es justo. ¿Sí? Si no llegan, es porque Dios es misericordioso. Pero nótese que aún ahí me inclinaría yo por no seguir pecando, por no seguir por el mismo camino. ¿Sí? En vez de ir por este círculo vicioso de peco, siento culpa, en vez de eso, si llego a pecar, acepto lo malo que he hecho y eso acepto que viene con consecuencias y eso me inclina a mí a no volver a hacerlo. ¿Sí? Dice Thomas Watson, algo que puede también motivarnos, dice, el pecado promete como amigo, pero paga como enemigo. Así lo tenemos que ver tú y yo. ¿Sí? No pensar como qué es lo bueno que voy a sacar de esto, sino simplemente el pecado es un amigo disfrazado. Es un enemigo disfrazado, perdónme. Es un enemigo disfrazado como amigo. ¿Sí? Así es como tenemos que pensar nosotros. ¿Va? Entonces, un primer resultado que queremos evitar es tener culpa y eso nos tiene que alejar a nosotros de pecar. ¿Ok? Segundo, segundo punto. Algo más que surge cuando tú y yo pecamos, otra consecuencia, es que descendemos a un pecado más profundo. Descendemos a un pecado más profundo. ¿Sí? En otras palabras, cuando tú y yo pecamos, se nos hace más fácil seguir pecando. Si tú y yo cometemos un pecado, como que nuestro corazón deja de sentirlo como pecado. Y entre más pecado cometemos, menos siente nuestro corazón, como que se está haciendo insensible. ¿Sí? Pongo una ilustración bien sencilla para notar esto. Yo, hermanos, no como absolutamente nada que tenga picante. ¿Ok? Nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando era pequeño, cuando era un niño, nunca me acostumbraron, ¿no? Entonces lo que vi que pasaba con los demás, con los que eran mis amigos, con los que eran mis compañeros, era que ellos comían y como que al principio les picaba mucho, pero luego continuaban. Y luego de repente lo que hacían ellos era que continuaban buscando cada vez más algo que más les picara, porque ya no les picaba igual lo que era al inicio, ¿no? Eso es lo que sucede muchas veces con el pecado, ¿no? El pecado es como eso que te va quitando la sensibilidad. Y si tú vas y sigues haciéndolo, vas perdiéndola cada vez más. ¿Sí?
Y en este caso, para ellos lo que se les hizo muy sencillo a los hermanos fue encubrir su pecado con otra mentira, ¿sí? Entonces le agregaron a el haber vendido en esclavitud a su hermano las mentiras en contra de su padre. Mentiras que le iban a romper el corazón por completo a su padre. Pero nunca se muestra en este pasaje, ojo, que les haya sido difícil eso. Chequen Génesis 37. Génesis 37. Y vamos a leer del versículo 31. Dice así, continuando la historia, dice, así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. La idea era básicamente vamos a hacer pensar a nuestro padre que murió, ¿sí? Que un animal, una bestia, se lo comió o que simplemente lo asesinó y lo único que quedó fue su túnica, ¿ok? Y entonces van y envían esta túnica, dice. Versículo 32. Enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto. Dice, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. ¿Ok? Hasta ahí. Si notan entonces aquí lo que se ve es que ellos, José y sus hermanos, José, perdónenme, Rubén y sus hermanos van y están buscando una idea, una forma de salir de esto, y la forma de salir de su pecado no es para ellos, vamos a aceptarlo, no es para ellos, vamos a intentar hacer algo para poder enmendar las cosas, ¿sí? Sino que eligen ellos la opción más oscura, ¿ok? Porque ojo, eso siempre pasa, siempre que tú cometes un pecado y hay una consecuencia, puedes elegir una cosa, ¿no? Puedes elegir aceptar la consecuencia o puedes elegir intentar escapar de ella por todos los medios necesarios, ¿sí? Y es lo que hacen ellos. Intentan escapar, no se arrepienten, no confiesan, sino que eligen el camino de encubrir su pecado, ¿sí? Entonces esta, arman esta mentira del asesinato de José, se acercan con su padre y lo colocan sin ningún tipo de remordimiento. ¿Ve? Ahora, ¿cómo pasa eso el día de hoy? El día de hoy sucede algo muy similar. Si tú y yo cometemos algún pecado y queremos escapar de las consecuencias, empezamos a llamar algo que se llama mentira, empezamos a llamarle mentira piadosa, ¿sí? Empezamos a llamarle una mentira blanca, ¿no? Algo que sigue siendo mentira delante de Dios, pero que delante de las personas, delante de mí, decimos es justificado, ¿ok? Eso es básicamente lo que sucede, ¿ok? Ahora, yo quiero agrandarlo no solamente a la parte de encubrir, sino les comentaba la idea de que simplemente cuando tú vas de un pecado a otro en descenso, cada vez se hace más sencillo, ¿ok? Cuando tú comienzas, por ejemplo, una adicción, hay una adicción a alguna sustancia, es muy sencillo pasar de esa adicción a querer robar, traicionar la confianza de la familia para poder continuar sosteniendo esta adicción, ¿sí? Cuando una persona se llena de ira, se hace más sencillo para la persona, si deja que esa ira esté dentro de él, sacar palabras que van a herir, ¿sí? Se hace más sencillo. Y entre más deja que lo llene esta ira, este rencor en contra de las personas, más sencillo es que lance una palabra, ¿sí? Cuando una persona se llena de orgullo, se hace más sencillo nunca disculparse, ¿sí? Entonces, en unas palabras, nos hundimos más en la oscuridad. A menudo nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, que esa es la parte que más tiene que ser temida, ¿no? No nos damos cuenta que estamos cayendo en uno y otro. Por eso la idea es más bien que nosotros nos evaluemos y digamos simplemente, en verdad, ¿en qué pecado estoy yo ahorita? ¿En qué estoy cometiendo que no estoy haciendo del todo como debería, ¿no? Y que pensemos.
como no quiero caer más abajo, tengo que salir de esto el día de hoy. ¿Ok? Como no quiero llegar más abajo, tengo que salir de esto el día de hoy. ¿Sí? Vamos a irnos a una escritura que nos ayuda con esto. Si pueden, acérquense ustedes a Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Y es otra escritura que habla de lo mismo, pero que la tenemos que mantener en mente cuando estamos nosotros a punto de pecar. Santiago 1, versículo 14 y 15. ¿Ok? Santiago 1, versículo 14. Dice así. Dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ok? Noten aquí la ilustración que está colocando, está diciendo como que nuestros deseos, nuestras tentaciones, son como una persona, ¿sí? Que al principio se acerca a nosotros y nos quiere llevar de la mano, nos quiere llevar hacia un lugar, ¿sí? Entonces, si yo me voy con esa persona, ¿qué va a pasar? Y dice básicamente como que esta persona te seduce, ¿sí? Ahí está colocando una imagen de que tienen intimidad. Y dice entonces en el versículo 15, después de que ya te llevó y ya hubo esa intimidad, cuando la pasión, ese deseo, esa tentación, ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Ok? Entonces está diciendo, si tú dejas que te lleve esta pasión, que haya esa intimidad, que haya esa concepción, que haya esa consumación, si tú dejas que avance todo esto, llega la muerte. Y así es con todos los pecados. Con cualquier pecado que tú coloques, si tú continúas y lo dejas avanzar, va a ir yendo cada vez peor hasta que llegue a la muerte. El pecado crece y exige más pecado y entonces termina haciéndote a ti un mal. Dice John Owen, un puritano también, un pecado permitido da paso a otro. Cada acto pecaminoso debilita el alma y la dispone a pecar aún más. ¿Sí? Entonces, lo que tú y yo tenemos que pensar cada vez que nos acercamos a una tentación, tenemos que decir en verdad quiero que mi alma se debilite, en verdad quiero llegar a las verdaderas consecuencias, no lo que va a pasar delante de la gente, a las verdaderas consecuencias, ¿qué le va a pasar a mi alma? ¿En verdad quiero llegar a eso? Sí, lo que tenemos que preguntarnos. ¿Ok? Es la segunda consecuencia que surge. Seguimos en descenso, en una caída, a cada vez más a pecar. ¿Ok? Y la tercera consecuencia del pasaje, la tercera consecuencia que vemos en este pasaje es la destrucción de otros. La destrucción de otros. Punto número 3. Destrucción de otros. Regrésense a Génesis 37 y vemos el versículo 32. Dice Génesis 37, versículo 32 en adelante. ¿Ok? Dice así, versículo 32. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Aquí viene, versículo 33. Él la examinó y dijo, esta es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todavía no acaba. Versículo 35. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él.
¿ok? Les cuento un poquito de lo que sucedía en este momento cuando alguien moría. Cuando alguien moría, estas prácticas que hizo Jacob eran algo normal, ¿ok? Era normal que se rasgaran sus vestiduras, era normal que se pusieran cilicio sobre sus lomos, ¿ok? Era normal que estuvieran de duelo. Les cuento bien de qué van. Lo que incluía básicamente era que cuando se te moría alguien cercano a algún familiar, tú te rasgabas tu túnica, llorabas. La parte del cilicio era que se echaban polvo y cenizas, este, en el cabello, ¿ok? Y usaban ropa que estaba hecha de una tela rústica, o sea, de una tela que era incómoda, porque la idea con todo esto era de que se reflejaba ese dolor, ¿ok? Esa tela rústica era una tela que era hecha como de pelo de camello, por ejemplo, que era súper áspero. Como cuando tú piensas, por ejemplo, en un costal, esos costales que luego se utilizan, para llevar papas, por ejemplo, estos costales que se utilizan, ya sé, cuando está ese juego donde tienes que saltar y llegar de un lado para otro, usualmente ven un costal, sí, que son como amarillos, esos costales, que luego te pican y todo eso, así, ¿sí? Exactamente, de los viejitos. Exacto. Entonces estamos hablando de eso, porque les digo, la idea era que fuera áspero, que fuera incómodo, la ceniza también, que reflejara esta idea de que esta persona se encontraba en completo dolor, ¿ok? Algo normal, algo que tú y yo sentiríamos también. Y el periodo normal que duraba esto, se consideraba que eran 30 días. Entonces pasaba un mes y esta persona continuaba con este constante dolor, ¿ok? Y de ahí básicamente la persona decidía si quería continuarlo o si ahí terminaba, ¿sí? Básicamente, usualmente llegaban a los 30 días, pero si notan ustedes en esta historia, pasa de los 30 días. No nos dice exactamente cuánto dura, pero sí nos dice, pasaron muchos días, decía el versículo 34. Y dice el versículo 35, aun cuando ya habían pasado tantos días y sus hijos iban y consolaban a Jacob, Jacob decía, esto va a durar hasta que yo me muera. Porque decía, ciertamente enlutado, o sea, de luto, voy a bajar al Seol, que es a donde iban cuando morían. ¿Ok? Entonces, si tú dices, voy a continuar con esto hasta mi muerte, te estoy diciendo, no va a durar solo 30 días, va a durar los años que tenga que durar. ¿Sí? Ahora, aquí la idea que tenemos que ver para nuestro tema es que nótese que todo esto ya lo podrían haber pensado los hermanos antes de su pecado. Cuando ellos decidieron vender a José, lo hicieron conscientes de que Jacob lo tenía como su hijo favorito. Lo hicieron conscientes de que Jacob amaba a su hijo y que nunca había perdido a un hijo, ¿sí? Lo hicieron conscientes de que esto iba a herir a Jacob, ¿ok? Pero no lo pensaron, que es algo diferente, ¿ok? Porque es muy diferente cuando tú y yo simplemente no sabemos cómo es que nuestros actos van a impactar a otros, a cuando yo sé que va a impactarlo. No sé exactamente cómo, pero sé que va a impactarlo, ¿sí? Y aún así decido hacerlo. Eso es lo que comenta aquí. Entonces, nótese, la mentira de los hermanos de Jacob, de José, perdón, empeoró incluso las cosas. Logró que ellos salieran con su mentira sin ser culpables, pero Jacob terminó con un dolor profundo, público, que estaba enseñando delante de todos. Sí. Fue desgarrado su corazón por lo que había sucedido. Y ahora los hermanos tenían que estar viendo las consecuencias de su pecado. Acabamos de herir a nuestro padre. El padre que es inocente se acaba de convertir en nuestra víctima principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque delante de ellos no veían a José, pero veían cómo es que sufría, como su víctima, su padre. ¿Sí?
Entonces, además, ¿cómo sucede esto el día de hoy? El día de hoy sucede también que nuestros pecados afectan a otros. Las mentiras destruyen la confianza. Si tú vas y mientes, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, con tu esposa, esposo, con tus hijos, ¿sí? Eso va a generar una ruptura en la relación. Los va a herir profundamente, ¿sí? Pero muchas veces no pensamos eso, ¿ok? Las adicciones, las sustancias, por ejemplo, en un primer momento lo disfrutas, ¿no? Pero luego van y arruinan el cuerpo, dejan cicatrices emocionales en la persona que las consume, ¿sí? Dejan cicatrices también en las personas que se relacionan alrededor de la persona que está en adicción, ¿sí? El chisme sabe muy rico, dice Proverbios, al paladar, ¿sí? Pero después de eso destruye la reputación del que fue chismoso, destruye la reputación de otra persona, ¿sí? Entonces lo que sucede básicamente es que todos los pecados, perdón, tienen consecuencias. Van generando consecuencias en seres queridos, aún en seres que no tienes tan cerca, pero que igualmente los afectas, ¿no? Y sigue siendo algo real que hieres a personas. ¿Por qué? Porque incluso si nosotros pensamos que nuestro pecado es privado, igualmente afecta a las personas, ¿sí? Puede afectarte solamente a ti, quizás, pero igualmente te afecta entonces cómo te relacionas con las personas, ¿sí? Y en otros casos, aún pecados privados afectan por completo a otras personas. ¿Más? Ahora, vamos a un último pasaje que nos ayuda con esto en el Nuevo Testamento. Si pueden, vayan a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Ok? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y versículo 8. Este es un pasaje que muchas veces relacionamos con las ofrendas, porque se dice básicamente como, si tú ofrendas, tú vas a recibir de lo que diste, ¿ok? Sin embargo, en el contexto del pasaje va más allá de solamente eso, va a todas las acciones de la persona, ¿ok? Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dame 2 segundos, no es para que cierren mi WhatsApp, porque eso no. Ahí está. Porque el que siembra para su propia carne, eso es el pecado, estoy sembrando para satisfacer mi pecado, mis tentaciones, de la carne segará corrupción. Va a haber consecuencias. Destrucción para ti, destrucción para otros, ¿sí? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Ok? Entonces, si notan aquí, estoy diciendo muy claramente, las consecuencias del pecado inevitablemente causan sufrimiento, causan corrupción, causan angustia, ¿ok? La idea por eso es evitarlo, porque yo no quiero destruir a otros, ¿sí? Yo no quiero ir en contra de Dios, yo no quiero ir en contra de mis seres queridos, ¿ok? Dice John Bunyan, perdón, un puritano también, el pecado es el desafío a la justicia de Dios, la violación de su misericordia, la burla de su paciencia, el desprecio de su poder y el menosprecio de su amor. Porque ahí les coloco, el primero que es herido por tu pecado y por mi pecado, siempre tenemos que colocar, es Dios. ¿Sí? Nos dice la palabra que se entristece el espíritu que está en nosotros con nuestros pecados. ¿Sí? Porque cuando tú y yo pecamos en contra de alguien, pecamos en contra de Dios. Y como bien dice esta frase, menospreciamos su amor, despreciamos su poder, nos burlamos de su paciencia. ¿Ok? Entonces, qué crudas están estas palabras, pero que son muy verdaderas, ¿no? Estamos pisoteando a Dios cada vez que pecamos. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí concluimos.
Y básicamente concluimos con esta idea, ¿ok? Aquí nos está dando Dios un antídoto para que tú y yo nos alejemos del pecado. ¿Cuál es el antídoto? Observa qué tantas consecuencias tiene este pecado. Observa que destruye a otros, que va en contra de Dios, que hace que desciendas todavía más en alejarte y pecar más, y te llena de un sentimiento de culpa. ¿Ok? Ve eso y que eso te libere, ¿no? Y con esto, todo esto consciente, di básicamente, y yo tengo que decir, finalmente yo no tengo forma de escapar de estos pecados, más que por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Porque Él es aquel que me puede liberar de la culpa, que puede quitarme del pecado más profundo, que puede hacer que mi desamor, por el que yo sí muchas veces peco en contra de otros, se convierta en amor. ¿Ok? Porque Jesucristo promete libertad de los pecados. Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tú y yo tenemos que creer eso y acercarnos en oración a Jesucristo de forma constante. ¿Ok? Entonces aquí les va como para terminar, hay que acercarnos en oración. Y si tú eres alguien que está ahorita como Rubén en culpa, no te detengas ahí, que no sea solo vergüenza, llévalo al arrepentimiento. Sí. Si tú eres una persona que está como los hermanos, atrapado en un ciclo de pecado y sumergiéndose cada vez más, detén ese descenso, confiesa tus pecados delante de Dios y que te libere, ¿no? Y si tú eres una persona como Jacob, que fue destrozada por el pecado de alguien más, sábete que ese dolor es real, pero incluso de ese abismo también hay que salir, ¿no? Entonces vamos a acercarnos en oración. Si pueden, cierren sus ojos donde estén y vamos a terminar. ¿Va? Padre, gracias porque tú eres tan grande y tan bueno con nosotros que de forma constante nos hablas. Gracias porque tu palabra nos muestra cómo vivir el día de hoy. Y el día de hoy porque tú nos quisiste hablar acerca de cómo alejarnos del pecado. Ayuda a que estas consecuencias sean reales en nuestros corazones, que sepamos que existen, que sepamos que son malas, que podamos observar nosotros que si pecamos deliberadamente, vamos a caer en esto y va a dolernos profundamente, Padre. Y que el saber eso nos ayude para que el día de hoy no caigamos. Que el día de hoy digamos, yo quiero más bien recibir de bendiciones, no de todas estas consecuencias malas. Que busquemos nosotros de forma constante escapar del pecado. Y si ya estamos en alguno, Padre, que podamos observar que Jesucristo es la respuesta para ser librados de todo pecado. Ayúdanos, motívanos en el día a día y sé tú nuestra fuerza para que en verdad podamos escapar con seguridad, Padre. Gracias porque sabemos que tú has perdonado absolutamente todo, pero ayúdanos a recibirlo como unos hijos agradecidos que en verdad están conscientes de que esto costó la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que podamos escapar del pecado poco a poco en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.